Vamos entonces a estudiar. Hoy día, hermanos, es martes 18 de marzo. Martes 18 de marzo. Ahí en la pantalla está el título. Por favor, ayuden. Lean, hermanos, ese título. Vean en la pantalla sobre Dios qué ama la vamos. justicia. Muy bien, gracias, Dios hermano. ama la justicia. Dios ama la justicia. Gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana, hermanos? ¿De qué trata nuestra lección? De la justicia, hermanos, de la justicia. Preguntas, hermanos, comentarios. ¿Qué es justicia, hermanos? A ver si alguien puede mirar diccionario, el Google, pueda mirar, ¿no? Ahí. ¿Qué es justicia, hermanos? Y ahí dice que Dios ama la justicia. Dios ama la justicia, hermanos. A ver, hermano, hermana, si alguien puede participar, ¿qué se entiende por justicia, hermanos? Hermano Ese justo. es el... Sí, hermana, por favor, ayude. Aquí dice que la justicia es un principio moral que consiste en dar a cada persona lo que le corresponde de acuerdo con la razón y la equidad. Es un bien común que busca mantener la armonía entre las personas. La palabra justicia proviene del latín justitia, que deriva de jus, que significa derecho. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, ¿no? En el diccionario ahí, ¿no? ¿Qué es justicia, no? Dar a cada uno, dice, lo que le corresponde, ¿no? ¿Qué les parece, hermano? Muy bien, participen, hermanos, comenten, pregunten también. Vamos a Hermano, entonces, sí, puede ser también distribución equitativa de Dios al ser humano. Eso es lo que quiere de nosotros también, ¿no? Gracias, hermano. muy bien, gracias a ti, hermano. Distribución equitativa, ¿no? A quien le corresponde. Muy bien. Qué bien, hermanos, ¿no? Entonces ahí estamos captando lo que es justicia de acuerdo al, al diccionario, ¿no? Eh, ¿qué es, no? ¿Cómo se entiende, no? Entonces, ahora vamos a ver pues justamente eso, ¿no? ¿Cómo es que Dios ama justamente eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, la justicia. Dios ama Hermano, la justicia. Sí, hermano. Ya. muy buenos días y aquí se puede agregar, Dios ama la justicia. Es el único Dios, nuestro Dios es justo, que nos puede compartir la justicia igual para todos. Lo que aquí en la tierra, la humanidad, siempre va a haber coima, siempre no hay justicia acá en la humanidad, por más que hayan justos algo, pero con Dios es lo más transparente. Nos comparte a los que nos merecemos, que como Él nos ve, quizás nosotros estamos diciendo estoy oculto, que aquello, todo, pero nuestro Dios nos ve y de acuerdo de eso es como un premio, ¿no? La justicia. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Teodoro. Hermano Sí, justo, sí, hermano Marcelino. la palabra de Dios dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Voy a leer los primeros 5 versículos que hablan de parte, o sea, de justicia en la palabra de Dios. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso dice referente a Abraham. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Levítico 19:15, no harás injusticia. Ahora es todo lo contrario de justicia. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia
juzgarás a tu prójimo. Justicia. Levíticos 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Hoy también seguimos usando las medidas de los pesos. Algunos tenemos negocios. Si hay que pesar algo para vender, hagámoslo justo, no añadamos, o sea, no disminuyamos la cantidad de las cosas que vendamos. Dios aborrece la injusticia. Bueno, hay muchos versículos más que hablan de justicia, pero tiempo nos faltaría. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ay, qué bueno, ¿no? Con ver ahí que en toda la Biblia se habla acerca de la justicia. Y qué interesante, hermanos, de que para vivir este, eternamente, hermanos, tenemos que ser declarados como justos, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces podemos ser considerados nosotros justos si somos pecadores? ¿Ah? Así es como que nosotros practicamos la justicia, ¿no? Como que practicamos la justicia. Para Dios, no aplicando ya, hermanos, en este gran conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Y el enemigo sabe perfectamente también, pues, ¿no? Que Dios no puede salvar a una persona que no es justa, o sí, pues, hermanos, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo, lo que leyó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Respecto a Abraham. Abraham, hermanos, creyó a Dios, ¿no? Le dijo que salga de su tierra y muchas cosas le dijo, ¿no? Entonces, que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Él obedeció, ¿no? Obedeció. ¿Por qué, hermanos? Porque creía en Dios, pues, ¿no? Creía en Dios, ¿no? Y justamente la Biblia dice, creyó en Jehová, Abraham, y fue declarado justo. O sea, ahí está la justicia, ¿no? La justicia. Para Dios la justicia, o sea, en este gran conflicto es simplemente que uno crea pues en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, y entonces uno es declarado justo, justo, ¿no? Mira, ahí está la justicia, hermanos, ¿no? La justicia, creer en el Señor Jesucristo. Este creer, pues, implica, hermanos, obediencia. Abraham fue obediente. Entonces, si somos como Abraham, creyentes, que no de palabras, sino en la práctica, entonces somos declarados como justos. Ahí está la justicia de Dios. Justo, Sí, hermanos, a ver, participen. precisamente, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero los demonios también creen, pero no obran. Crees lo que Dios te dice, pero no quieres obedecerle, pues. Crees lo por ejemplo, los sábados tienes que estar en la casa de Dios, tienes que buscar, aunque esté lejos o cerca. Me recuerdo, en la historia cuenta, había un hermanito que tenía que ir los sábados cada semana utilizando 3 días de su casa a la iglesia, distaba a pie y tenía que, no había carro, no había bicicleta, a pie, tenía que ir temprano, llegaba a las 6, 7 de la tarde, llegaba a la iglesia. Todo el viernes ha caminado, kilómetros y kilómetros, pero llegaba allá en Urcuzapán, Pachulla. Pasaba el sábado, hermoso el sábado con los hermanos, luego empezaba el retorno, otro día. Cada semana 3 días. Gozoso llegaba a la casa de Dios. Pero nosotros estamos a un paso, no queremos ir a la iglesia, nada. Esa es nuestra situación, este es nuestro gran problema. Si Dios dice una cosa, si creemos en Dios, tenemos que obedecerle. Ese es el asunto. Muy bien, sí, pues la creencia se demuestra, hermanos, con la acción. Cuando uno hace lo que te dicen, entonces estás creyendo, pues, ¿no? Y a esa creencia, esa confianza en Dios a través de Jesús, eso se llama justicia, ¿no? Es la única forma de ser justificados, hermanos, ¿no? Creer en Dios a través del Señor Jesucristo. Sí, hermana
Mónica creo que quería participar. Sí, hermano, uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es justo y una de las cosas que está en controversia, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Controversia, Claro, está en controversia. controversia, es esto, es que Satanás acusa a Dios de que es un Dios injusto. Y por eso en este mundo vemos tantas cosas que ocurren, ¿cierto? Y sufrimos por causa de que el enemigo quiere destruir la honra de Dios, la imagen de Dios, ¿cierto? Con estas acusaciones falsas. Pero va a llegar un momento, ¿cierto? En que Dios pondrá todo en orden. Pero donde mejor, y bueno, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, donde mejor podemos ver esto de que Dios es amor y es justicia a la vez, es en la cruz, porque Dios nos ama, ¿cierto? Ha dado a su Hijo unigénito para que Él muera en nuestro lugar, porque los que merecíamos morir éramos nosotros. O sea, lo justo es eso, porque la paga del pecado es muerte, lo justo es que muramos, pero el Señor Jesús muere en nuestro lugar y ahora nosotros, gracias a que creemos en que es así, y creemos que la sangre de Jesús es la que nos puede, eh, la que nos salva, ¿cierto? Él es nuestro Salvador, es que nosotros somos vistos como justos delante del Señor, porque creemos en Él, porque le obedecemos, porque somos fieles. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues hermanos, ahí está aclarando, ¿no? Lo que es la justicia. Tal vez esto es lo que debemos entender, hermanos, ¿no? De que Abraham creyó, ¿no? En Dios, obedeció, ¿no? Y entonces fue declarado justo, ¿no? Porque creyó en Dios, ¿no? Él era un pecador como nosotros, Abraham era un pecador como nosotros. Bueno, pero detrás, hermanos, de lo que realmente es justicia, es que sí o sí el pecado de Abraham tenía que pagarse, pues, ¿no? Y tenía que pagarse con la muerte, ¿no? Con la muerte. En este caso, Abraham debía morir, así como nosotros también, para hacer que sea justicia, debemos de morir, pues, la segunda muerte, muerte eterna, ¿no? Porque somos pecadores. El asunto es de que Dios es el que paga a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Él se encarna y viene a este mundo, se pone en nuestro lugar, entonces como si nosotros hubiésemos muerto, pues no, esa segunda muerte, Él lo paga, esto en la cruz del Calvario. Entonces, justo, pues eso, hermanos, no, no es que simplemente no creyó, dice Abraham, no, y fue declarado justo, no es simplemente no eh, que Dios pasa por alto, no los pecados de Abraham, o tu pecado de ti, hermano, o mi pecado, no. Es verdad que creemos en el Señor Jesucristo, que Él ha pagado por nosotros, nos arrepentimos, ¿no? Entonces Dios nos declara justo porque estamos creyendo, hermanos, porque Él ha pagado, pues ya está pagado. Entonces ya no, nosotros no necesitamos ya pagar, ¿no? Con nuestra muerte eterna, ¿no? Por nuestro pecado, sino somos declarados justos para vivir eternamente. Bueno, creo que por ahí, hermanos, está aclarándose cada vez más lo que es justicia, lo que es justicia. De hecho, no, como decía el diccionario, no dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Muy bien, vamos a entonces ahora sí entrar en este tema, ¿no? Dios ama la justicia. Dios ama la justicia. Vamos a ver, hermanos. A ver. mm, Dice aquí la lección de escuela sabática, ¿no? Las escrituras, hermanos, las escrituras, o sea, la Biblia, declaran que Dios ama la justicia y odia el mal. ¿Dónde dice eso, hermanos? Por ejemplo, acá en Salmo 33:5, Isaías 61:8. Vamos a leer esos textos bíblicos. Dice así, hermanos, ¿no? Salmo 33:5. Dice, o sea, Dios, Él ama justicia y juicio. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Dice que Dios ama justicia y
juicio, hermanos. Y después dice, hermanos, aquí, después de 2 puntos, dice, ¿no? Aclarando, ¿no? También esto de la justicia y el juicio, habla acerca de la práctica, o sea, de la acción, pues, ¿no? Dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Claro, hermanos, diríamos acá, hermanos, que todos los seres humanos mereceríamos, ¿no? Morir porque somos pecadores, pero la tierra está llena de la misericordia de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no muero? Pues si yo soy un pecador, ¿no? Entonces ahí está la misericordia de Jehová. Está llena la tierra, esta misericordia pues viene a través de la gracia de Dios, decimos, ¿no? Que Dios provee salvación para todo ser humano, ¿no? Y en eso estamos pues nosotros cada mañana, hermanos, ¿no? Conociendo acerca de esta misericordia de Dios y gracias a esa misericordia vemos que Dios es justo y que también nos justifica, pues. Y continúa en Isaías 61:8, dice, hermanos, porque yo, Jehová, soy amador del derecho, dice, ¿no? Porque yo, Jehová, soy amador del derecho. Ahí está, hermanos. Eso leía también nuestra hermana Mónica, creo ahí en el Google, decía que la justicia también es derecho. O sea, lo correcto, pues no lo correcto, hermano. Entonces, ama Dios el derecho, o sea, la justicia. Y aquí dice que es aborrecedor del latrocinio, hermanos. ¿Qué cosa es, hermanos, latrocinio? ¿Qué es latrocinio, hermanos? Dice es aborrecedor del latrocinio. A ver si alguien puede. ¿Qué cosa es latrocinio? Dice Dios aborrece el latrocinio. Ama Robar, la. hermano. Sí, hermano, a ver. Robar, Muy bien, extraer muy lo que no bien, es muy bien, muy bien. nuestro. Entonces, latrocinio es robar, dice, robar, ser ladrón, ¿no? Entonces, en este caso, latrocinio es injusticia, engaño, coima, ¿no? Corrupción. Esto es aborrece eso Dios, hermanos, el latrocinio, ¿no? El latrocinio, ¿no? ¿No? Y aquí está aclarando, hermanos, diciendo aborrecedor del latrocinio para holocausto. Los holocaustos se hacían en el Antiguo Testamento. Jesús era simbolizado a través de un corderito, un animalito que era sacrificado, ¿no? Por el pecado de un israelita que confesaba sus pecados, sacrificaba en lugar del israelita, entonces moría pues el inocente animalito, ¿no? Y era símbolo de Jesús, pues. Pero el problema es, pues, hermanos, de que, miren, de que si había que llevar un corderito, no un animalito así, tenía que estar pues, perfecto, sanito, no con su patita rota o cojo o enfermo, animalito. No, no, no. El símbolo de Jesús era perfecto. El animalito tenía que estar en buenas condiciones. Así es. Es como hoy en día, por decir, yo voy a llevar mi ofrenda a la iglesia y tengo 5 soles, digamos, voy a poner, pero ese 5 soles es falso, pues es falso. Pero para que me vean los hermanos, sí que estoy poniendo, pongo pues así, ¿no? O un cheque, un billete también, que es falso de repente, voy a poner de ofrenda. A eso se le llama también latrocinio, aborrecedor del latrocinio para holocausto, hermanos. Muchos hacían esas cosas y eso no es agradable, pues no para Dios, hermanos. En este caso, a veces nos acercamos a Dios no a través de Jesús, sino a través de nuestra propia justicia, mostrando nuestros méritos. Y eso es latrocinio también, pues no, hermanos, no. O sea, queremos engañar a Dios y nunca vamos a obtener, pues no, justicia si vamos a ir con nuestros propios méritos delante de Dios. Bueno. Entonces, hermanos, se dice, porque yo Jehová soy amador del derecho, justicia, ¿no? Aborrecedor del latrocinio, dice, para holocausto, ¿no? Por tanto, afirmaré en verdad, dice, afirmaré, hermanos, dice, en verdad su obra. Esto comentábamos también, hermanos, ¿cómo es esto de afirmaré en verdad su obra? Hermano, hermana, tú tienes una obra que hacer. En la iglesia tenemos que hacer la obra misionera, hermanos.
Y esa obra que lo vamos a hacer entre todos los hermanos de la iglesia, tenemos que estar unidos, pues, hermanos. Y se afirma, hermanos, el proyecto que hacemos en la iglesia cuando todos estamos, pues, acorde a la verdad de Dios. No puede uno hacer las cosas a su manera, a su gusto, humanamente, no, pues, hermanos, sino como Dios manda, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios mismo afirma en verdad su obra, dice, ¿no? O cualquier actividad que hacemos. Si está de acuerdo a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios, entonces Dios afirma esa obra, pues y haré con ellos pacto perpetuo. Eso le agrada a Dios, hermanos. Entonces, cuando nosotros así, ¿no? Somos obedientes a su voluntad, a su mandamiento, entonces Dios hace pacto, pues, perpetuo, por la eternidad, pues, ¿no? Ese pacto que hace Dios con sus hijos, ¿no? No puede hacer un pacto, ¿no? Con una persona que no quiere obedecer. No, no, no se puede hacer pacto. ¿Cómo vas a hacer pacto? O un joven con una señorita se va a casar, pero no están de acuerdo. No, no están de acuerdo con los principios del matrimonio, que en este mundo también el alcalde o bien el líder no religioso que va a hacer matrimonio, que siempre se hace, se levanta, ¿no? Que van a estar de acuerdo en todo, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Entonces, el pacto entonces también se hace, pues haré con ellos pacto perpetuo, o sea, cuando uno está, no, o sea, dentro de la verdad. Hermanos, el comentario dice, lo que despierta en él una justa indignación en favor de toda víctima de injusticia, dice, ¿no? O sea, que Dios también, pues, dentro de su, ¿cómo diríamos, hermanos? De su actuar de Dios, como actúa Dios, se indigna Dios, hermanos, no nos está diciendo, tiene indignación y aquí nos dice en favor, dice, de toda víctima de la injusticia, dice, ¿no? Una justa indignación, ¿no? Se indigna, ¿no? Que haya injusticias, que se esté oprimiendo al pobre, al necesitado, ¿no? Eso, hay indignación en Dios, pues eso no se puede ni ver, pues no, eso. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aquí nuestra lección dice, Dios muestra constantemente su amor y cuidado, ¿no? Por los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores, hermanos. Claro, entonces la justa ira de Dios no está, pues, hermanos, contra los opresores, los que están oprimiendo, pues, hermanos, ¿no? O hacen víctimas, ¿no? Esclavizan, dominan o se creen los dueños, ¿no? Incluso de las personas, ¿no? Porque tienen dinero de repente, ¿no? Pues no tienen la misericordia, como dice la palabra de Dios. Entonces, Dios pues se indigna de todo eso, ¿no? Vamos a leer pues eso, hermanos, sobre lo que estamos leyendo en Salmo 82. Y la pregunta que nos hace, hermanos, para contestar, ¿cómo expresa este salmo, hermanos, la preocupación de Dios por la justicia en este mundo, hermanos? Vamos a ver, ¿no? La preocupación de Dios por la justicia en este mundo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? A ver, hermano, hermana, también yo haría otra pregunta, ¿no? O sea, te preguntaría, hermano, ¿cómo quisieras que este mundo caminara, funcionara, no, hermanos? De hecho, aquí en la tierra tenemos autoridades, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Ahí está también la policía, ahí está también, ahí tenemos jueces, ¿no? También tenemos autoridades como son los presidentes, ministros, congresistas, tenemos pues alcaldes, ¿no? Tenemos así, ¿no? Diferentes autoridades. Entonces, y se busca que haya justicia, por supuesto, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que actuaran, pues, ¿no es cierto? Todos. Y, y entonces la pregunta es, ¿cómo quiere Dios, ¿no? ¿Cómo quiere Dios? Vamos a ver este salmo, ¿no? ¿Cómo expresa, pues, la preocupación de Dios
cómo está preocupado Dios por la justicia en este mundo. ¿Cómo tú quisieras, hermano, no? Que haya justicia en este mundo. ¿Cómo quisieras que las personas se comportaran? Vamos a ver, hermanos, este Salmo 82. Vamos a ver cómo es que Dios quiere que este mundo se muestre en este mundo justicia. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Hermanos, aquí dice reunión de los dioses con minúscula, porque el único Dios, hermanos, con mayúscula es el único que existe, hermanos, es Dios. Pero está haciendo mención a los seres humanos aquí, hermanos, como dioses, pero con minúscula, porque somos mortales y además, hermanos, dioses así queriendo tomar este, copia, ¿no? Así de nuestro Dios, que Él toma decisiones. Y en este mundo uno también toma decisiones. Pues, como decía, hermanos, una autoridad va a tomar una decisión, pues toma decisiones, pues, hermanos, ¿no? Para bien o para mal. Dios siempre toma las decisiones para bien, nunca para mal, pues, hermanos. Todo es para bien, todas las decisiones de Dios. Entonces, eso aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses, dice, ¿no? Haciendo a los referencia, ¿no? A los seres humanos que tomamos decisiones, sobre todo las autoridades, ¿no? En medio de los dioses juzga. Entonces ahí está Dios también, hermanos, haciendo juicio, Dios, ¿no? En medio de las, diríamos, de las personas que toman decisiones también, ¿no? Como si fueran Dios, pero con minúsculas esos dioses, ¿no? Somos llamados así también dioses, ¿no? Deberíamos tomar las decisiones correctas, pues, hermanos, ¿no? ¿Hasta cuándo, dice, juzgaréis injustamente? Ahí está, hermanos, el deseo de Dios, ¿no? Está diciendo, está llamando la atención. ¿Hasta cuándo? Si somos una autoridad, ¿no? Un alcalde o presidente, lo que sea, hermanos, entonces Dios llama la atención y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? O dentro de la iglesia también algún cargo uno puede tener. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dice, hermanos. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Dice, y aceptaréis también las personas de los impíos. ¿Hasta cuándo vas a estar aceptando a los impíos? Hermanos, ¿qué les parece? ¿Hasta cuándo? Es una preocupación de Dios. ¿Hasta cuándo vas a tomar malas decisiones, injustas decisiones, y vas a poner así, tal vez no como una autoridad, ¿no? Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también, ¿no? A impíos, que no les interesa las cosas, pero ahí se le pone ahí, ¿no? Es como decir un líder en la religión, un pastor, lo que sea, pero es un impío, pues que no, que realmente que hace las cosas de acuerdo a su gusto, o sea, se burla de Dios, pero es pues un teólogo, lo que sea, hermanos. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a elegir, no? Así, a personas así. O sea, como dicen colleras, o sea, en su grupo nada más se eligen unos y otros y piensan que Dios no está viendo, ¿no? Y es el llamado de Dios, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Está diciendo, hermanos, es un llamado de atención, hermanos. Entonces aquí estamos viendo que a Dios le gusta la justicia. ¿Y cómo es eso de la justicia? Dice, defender, dice, al débil y al huérfano. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Defender a quién? Al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso, hermanos. ¿Quiénes están en la cárcel en este mundo? Generalmente están, pues, a ver, las personas inocentes solamente porque no tienen posibilidades económicas para comprar jueces, a las autoridades. Entonces, ¿qué? El rico, el millonario, pagando a los jueces, se los compra y los meten pues a la cárcel. Entonces, por eso dicen, no, hay estas personas de cuello blanco, pero hacen latrocinio, como hemos leído, ¿no? No, ahí está, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí Dios, haced justicia al afligido, al menesteroso, hermanos. Librad al afligido y al necesitado. Librad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Libradlo de mano de los impíos. Libradlo de mano de los impíos, hermanos. No saben, no entienden, andan en tinieblas.
tiemblan todos los cimientos de la tierra, dice. ¿No? Entonces, hermanos, aquí está haciendo mención de que personas, no las personas dentro y fuera de la iglesia, hermanos, pues uno puede estar viviendo en tinieblas, ¿no? Y no entender, y así que, como dijo el Señor Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Así está pues conmovida, ¿no? La tierra, hermanos. Cada vez más va creciendo la maldad, hermanos. Yo dije, aquí aclara Dios, dice, yo dije, dice, ¿no? Vosotros sois dioses. Sí, pues eso dijo, ¿no? Vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Hermanos, ya hemos aclarado este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, buenas o malas, ¿no? Ahí dice, vosotros sois dioses y todos vosotros también hijos del Altísimo, pues hermanos, ¿no? Ahora como hijos del Altísimo, cristianos, no hijos de Dios, tenemos que tomar, pues hermanos, las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, hermanos, dice aquí, pero como hombres moriréis, o sea, somos pues mortales, ¿no? Y aquí sobre todo está diciendo, ¿no? Cuando uno toma malas decisiones, entonces pues uno va a morir eternamente, no va a alcanzar la justicia, la salvación. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dice, levántate, oh Dios, dice aquí, ¿no? Juzga la tierra. Entonces eso es un clamor también, ¿no? Levántate, levántate. Ah, no, ya voy a leer bien, hermanos. Hay una coma ahí. Levántate, dice, ¿no? Así. Simplemente la palabra levántate. O sea, nos está diciendo que nos levantemos, pues si estamos caídos, hermanos, ¿no? Si estamos haciendo injusticias, hermanos, pues de lo que estamos en el suelo, entonces hay que levantar. Levántate, dice, ¿no? Entonces aquí dice, oh Dios, bueno, en este caso a Dios está diciendo, ¿no? O que Dios también que juzga la tierra, está diciendo, ¿no? En este caso el salmista, ¿no? Juzga la tierra, dice, ¿no? Juzga la tierra. O sea, que Dios haga la justicia, ¿no? Ya dé su Sí, pago a hermanito. cada uno, ¿no? Termino esto, hermanita, porque tú heredarás todas las naciones. Así es, nuestro Señor Jesucristo ha heredado ya y también, hermanos, pues todos los que creemos en el Señor seguimos las pisadas del Señor Jesús. Sí, hermana, por favor, pregunte, comente. Buenos días con Bien, todos hermanitos. bien. Acá en Salmos 11:7 también podemos leer, porque Jehová es justo, ama la justicia, su rostro mira a los rectos. Así que resalta que la justicia es una parte fundamental del carácter de Dios y que Él mira con agrado a los que practican la justicia. En Isaías 61:8 también dice, ¿no? Porque yo, Jehová, amo el juicio, aborrezco el robo y la iniquidad. Daré fielmente su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Dios expresa que ama la justicia y aborrece el mal, prometiendo recompensar a aquellos que actúan con rectitud. En Miqueas, esto el último hermanito, 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, sino que hagas justicia y ame misericordia y humildemente andes con tu Dios? ¿No? Este versículo también nos enseña lo que Dios pide de las personas es que hagan justicia reflejando su amor por la justicia en la vida diaria, ¿no? Dios, en su naturaleza perfecta, es el estándar de justicia y espera que aquellos que le siguen vivan de acuerdo con los principios de justicia y equidad y rectitud. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Y pues de esto estamos hablando, hermanos, ¿no? Y dice aún, hermanos, el comentario de nuestra lección, dice, según muchos comentaristas, ¿no? Este pasaje condena pues a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia, hermanos, en la sociedad, ¿no? Y se refiere también, pues, hermanos, al juicio futuro
del que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales. También pues no hay poderes, ¿no? Ángeles caídos, hermanos, a los cuales también se les dice dioses con minúscula, porque ellos están trabajando, hermanos, en la mente de las personas de este mundo para que tomen malas decisiones. Es decir, pues son las fuerzas demoníacas, hermanos. Esas fuerzas demoníacas que están, hermanos, detrás de los jueces en esta tierra, ¿no? Y los gobernantes, ¿no? Terrenales corruptos, ¿no? Detrás de ese gobernante terrenal corrupto está, pues, el enemigo, utilizándolo como un instrumento, ¿no? De injusticia. En este salmo, hermanos, se pregunta específicamente a los gobernantes, ¿no? Ya. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? ¿Cómo puede ser posible? Eso es lo que está pasando, ¿no? A diario se ve eso, ¿no? Está institucionalizado, se dice, ¿no? Esa injusticia, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, hermanos. Además, se les pide, hermanos, defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, ¿no? Liberen a los afligidos y a los necesitados, pónganlos a salvo del poder de los impíos, decimos. Así que, hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también en este mundo, es un llamado de atención para todos, no solamente, hermanos, para los que están gobernando, ¿no? El país, sino gobiernan también ahí en la iglesia, ahí están nuestros pastores, nosotros mismos como líderes en la iglesia, hermanos, estamos llamados a atención a hacer la justicia, porque eso le agrada a Dios, hermanos. No, no hagamos injusticias, hermanos. Lo justo, hay que hacer lo justo, estamos a los ojos de Dios, hermanos. Aquí y en otros lugares, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento hacen pues un claro llamado a la justicia, hermanos. Ahí está el llamado, hermanos, a que seamos justos. No se trata de una preocupación secundaria de las escrituras, no, hermanos, sino que ocupa pues un lugar central en el mensaje de los profetas de todo el Antiguo Testamento en lo que Jesús dijo, hermanos, durante su ministerio terrenal. Así es, el Señor Jesucristo aquí ha venido y ha mostrado también lo que es justo, lo que es la justicia, pues, y Él es nuestra justicia también porque Él, hermanos, pues, como hombre, Él no ha transgredido la ley de Dios, ha cumplido más bien la ley de Dios y obediente, porque si hubiese desobedecido, como para algunos cristianos creen que Jesús ha desobedecido con los mandamientos de Dios, por ejemplo, el sábado, ¿no? No, hermanos, el Señor Jesucristo no ha cambiado el sábado, hermanos. Él ha guardado el sábado. Su costumbre era, pues, hermanos, ir el sábado al templo, a la sinagoga de ese tiempo, ¿no? Templo judío. Y ahí, ¿a qué cosa iba, hermanos? A estudiar la palabra de Dios. Se agarraba las escrituras, leía, ¿no? Ahí, los sábados, ahí está puntual. Nuestro Señor siempre, ¿no? Ahí, o reunido, ¿no? Como, como se dice, ¿no? Ahí con la hermandad, con los discípulos, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús nos muestra, es un ejemplo, pues, de que Él es justo, no cometió ningún pecado, ¿no? El diablo le ha tentado como nos tienta a nosotros, pero no le hizo caer, no pudo hacerle caer, hermanos, le venció, más bien Él fue a la muerte, no porque cometió pecados, sino por nuestros pecados. Entonces, por eso Él pagó, por eso es nuestra justicia, Jesús. O sea, maravilloso Jesús. ¿Cómo no quererlo al Señor Jesucristo, que Él ha hecho todo por nosotros como un hermano mayor, que ha hecho todo para que nosotros ahora por el camino que ya ha abierto podamos caminar? Y como Jesús triunfó, así nosotros también debemos triunfar, hermanos. Perseverantes. Bueno, dice aquí, hermanos, no es ningún secreto lo que Dios desea, hermanos, no es secreto, y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Nosotros que pretendemos amarlo, obedecerlo a Dios, ¿no? Entonces nos exige a nosotros, pues hermanos, que seamos justos como Él es justo también. Lo especifica muy claramente en Miqueas 6:8, ¿no? ¿Qué dice, hermanos, ahí la Biblia, la palabra?
Oh hombre, nos está diciendo a nosotros, Él te ha declarado qué es lo bueno. A ver, vamos a ver qué cosa es lo bueno que nos ha declarado Dios. ¿No? Nos dice también, ¿y qué pide de ti Jehová? Dice, ¿no? Vamos a ver, Amar ¿qué es lo que misericordia. pide de nosotros? Solamente dice, hacer juicio, lo que nos está pidiendo, mira, justo, Celso, todos los que estamos haciendo, hacer juicio, hagan el juicio y amar misericordia y humillarte, dice, para andar con tu Dios. O sea, que seamos justos, hermanos, hacer el juicio, dice, y tenemos que ser misericordiosos, hermanos. No, no condenar a nadie, pues no, hermanos, sino juzgar con justicia, hermanos, y hay que humillarnos, ¿no? Para andar con Dios, ¿no? Hay que ser humildes, humildes. Jesús fue, pues, fue manso y humilde, es el ejemplo que nos ha dado, ¿no? Él no fue rebelde, ¿no? Fue manso y humilde. ¿Y dónde se ve su humildad del Señor Jesucristo? Obediente, pues. La humildad se ve en la obediencia hasta morir en la cruz del Calvario. Obediente hasta la muerte. Así que es el humilde siempre es obediente. El que no es obediente es rebelde, como Satanás, pues, ¿no? Así es. Así que eso es lo que nos pide, ¿no es cierto? Dios nos dice, oh hombre, Él te ha declarado qué es lo bueno, ¿no? ¿Y qué pide, no, Jehová de nosotros, hermanos? Solamente que hagamos justicia, amemos misericordia, hermanos, tener misericordia de todos nuestros semejantes y humillarnos, pues, ¿no? Para andar, ¿no? Juntamente con nuestro Dios. Y en pasajes similares, hermanos, en otros lugares también, ¿no? Entonces aquí en la lección misma también está puesto este texto, ¿no? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este principio, hermanos, se repite en toda la escritura, hermanos. Por ejemplo, Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros, hermanos, si se aman unos a otros. ¿Por qué no amar a nuestro prójimo, hermanos? ¿Por qué no amar? Si Jesús nos ama a nosotros, aunque siendo pecadores, Él ha dado su vida por nosotros. Entonces así debemos amarnos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, dice, pues no. El que no ama va a buscar la injusticia siempre, pues no va a hacer lo que Dios dice, no. Lo que Dios dice es que nos amemos, así como Dios nos ha amado. Entonces, si no amamos, pues entonces nos estamos revelando, pues hermanos, ¿no? Claro, en este caso, hermanos, el amor siempre hay que entender, está afirmado en la verdad, sustentado en la verdad, o sea, en la obediencia a los mandamientos. El amor está definido también así como la obediencia a los mandamientos. ¿Cómo puedo decir yo amo a mi esposa cuando le estoy sacando la vuelta? Entonces, la Biblia me dice, la ley me dice, no cometerás adulterio. Son palabras nada más pues, que el hombre dice a su esposa, te amo cuando le está sacando la vuelta. Es un adúltero. ¿Cómo puedo decir amo a mi prójimo y le estoy robando de repente en el peso? Tengo mi negocio y no le estoy robando, ¿no? En el peso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir que amo a mi prójimo? ¿Cómo voy a decir que amo a mi prójimo? Y le estoy mintiendo, pues, ¿no? Entonces, hermanos, el amor está pues en el marco de la verdad, de la justicia, de la obediencia a los mandamientos, hermanos, ¿no? ¿Cómo voy a decir amo a Dios cuando tengo otros ídolos? Pues, hermanos, estoy amando otra cosa, ¿no? Y así, o no respeto su nombre, o no guardo el día que Dios ha puesto para estar junto con Él. Bueno, entonces, hermanos, ahí está. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿sí? Que somos justos, o sea, discípulos que hacen la justicia. ¿En qué, hermanos, se reconoce? Si se aman unos a otros. Estamos en unidad, pues, hermanos. No estamos con nuestros caprichos, con nuestras ideas, no, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está Juan 13:35 y también nos pide comparar con Primera de Juan 4:8 al 16. Vamos a leer. Dice, en esto
dice, conocerán todos que sois mis discípulos. A ver, ¿en qué se reconoce? Si tuviereis amor los unos por los otros, hermanos. Entonces, ahí es donde se reconoce quiénes son discípulos del Señor. Si nos amamos unos a otros, hermanos, estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, en la hermandad, no de acuerdo a nuestro gusto, sino a lo que Dios quiere. Entonces ahí pues hay amor, hermanos, y entonces ahí se reconoce, aquí sí están los discípulos. Hay un hermano, hay un pastor que ha escrito, creo, un libro, dice La Iglesia del Amor, creo que ha escrito un título así. O sea que la gente que viene a la iglesia tiene que ver amor ahí, entonces no que estemos discutiendo unos a otros en desacuerdos, no, hermano. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia de amor, se queda pues en esa iglesia, ¿no? Porque es del amor, ahí reina el amor, ¿no? Porque si no hay amor, están peleándonos unos con otros, cada uno con su gusto quiere salir. Entonces, la persona que viene a esa iglesia no es de amor, pues se va a ir, pues hermanos, ¿no? Entonces, ahí se reconoce que somos discípulos o iglesia de Dios si es que nos amamos unos a otros, hermanos. En Primera de Juan, hermanos, 4 del 8 en adelante, vamos a ver, dice, el que no ama, hermanos, ¿qué pasa? No conoce a Dios, pues, hermanos, no conoce a Dios. Entonces, hay que hacer conocer a Dios, porque Dios es amor, o sea, la fuente de amor es Dios. Quien conoce a Dios de verdad, pues automáticamente ama. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró, hermanos, el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió pues a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esa es la definición de amor, o sea, es dar la vida por otros, así como Dios dio la vida de su Hijo, ¿no? Para que seamos salvos, ¿no es cierto? Y vivamos por él, ¿no? En esto consiste pues el amor, hermanos, no que nosotros hayamos amado a Dios, no, nadie de nosotros tenemos amor, hermanos, sino el amor, hermanos, que Él nos amó, hermanos, eh, que Él nos amó a nosotros, o sea, primero es eso, ¿no? Y cuando vemos ese amor, así reflejamos nosotros ese amor. Y ha enviado pues a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. Gente que está en la oscuridad en el mundo, de repente en problemas y todo, pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, invertir todo, talentos, tiempo, todo, hermanos, eh, para ayudar a esa persona, para que vea que hay solución a ese problema. Propiciación, hermanos. Ahí está Jesús. Problema, que cualquier problema, ¿no? Que generalmente es uno que está apartado de Dios con pecado, pues ahí está Jesús, la propiciación, hay perdón, hay solución para cualquier problema, hermanos. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también pues nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, hermanos. Si nos amamos unos a otros, ahí está Dios, hermanos. Ahí se está viendo a Dios, aunque visualmente no, físicamente no lo vemos, sí, pero ahí está. Cuando está la presencia del amor, ahí está Dios. Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros, hermanos. En esto conocemos que estamos en Él. ¿En qué conocemos, hermanos, que estamos en Él? Y Él está en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, hermanos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Nosotros testificamos, pues, esto, hermanos, ¿no? Como hubiéramos visto realmente, ¿no? Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está pues en él y él en Dios. Ahí está, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor, hermanos, vive en Dios y Dios en él. Así que si vivimos, hermanos, en amor quiere decir que Dios está con nosotros. ¿Ah? Dios está con nosotros y nosotros estamos también con Dios. ¿Cómo serían nuestras familias, hermanos, e iglesias si nos centráramos en Miqueas 6:8? A ver, ¿cómo serían las familias y las iglesias?
si es que nos centramos, nos fundamentamos en este texto bíblico que dice Miqueas 6:8, ¿no? Y lo pusiéramos pues en práctica, hermanos, ¿no? Lo que dice ahí Miqueas 6:8. Vamos a ver qué dice Miqueas 6:8. Sea cual fuere, hermanos, el contexto en el que te encuentres, no importa en dónde nos encontremos, hermanos, aquí la pregunta, ¿cómo dice, hermanos, cómo? No, aquí vamos a, algunos micros se han prendido, voy a apagar. Muy bien, ya, la pregunta aquí, ¿no? Dice, ¿cómo podrías aplicar y manifestar mejor estos principios? Bueno, debe haber principios en Miqueas 6:8. ¿Cómo lo aplicamos este principio, hermanos? ¿No? Vamos a ver. Interesante, ¿no? Esta pregunta aquí. ¿Cómo serían nuestras familias e iglesias si nos centráramos en este Miqueas 6:8 y lo pusiéramos pues en práctica, hermanos? Sea cual fuera, dice el contexto en el que te encuentres, ¿cómo podrías aplicar? Pensemos en eso, cómo aplicar y manifestar mejor estos principios. Miqueas 6:8. ¿Qué dice, hermanos? Oh, hombre, dice, ¿no? Él te ha declarado lo que es bueno. Bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Dice, ¿qué debemos hacer, hermanos? Justicia. ¿No? Y amar misericordia, hermanos. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Ahí está, hermanos. En pocas palabras, nos está diciendo, no, que implementemos en nuestra familia, en nuestra iglesia y en la sociedad donde vivimos, hacer justicia, hermanos. No hay que ser injustos, pues, hermanos, conocemos los mandamientos de Dios, las leyes no eternas que no cambian el carácter de Dios. Entonces, nos está pidiendo que hagamos pues, justicia, o sea, andar conforme a lo que dice Dios, no de acuerdo a lo que dice la tradición, los filósofos, científicos que de repente no están de acuerdo con lo que dice Dios, sino de acuerdo a lo que dice Dios, a lo que es Dios mostrado a través de Jesucristo, hacer justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo, hermanos, en esta tierra? Amar misericordia. Por misericordia la venir, pues, para dar su vida por nosotros. Y eso tenemos que hacer, dice, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús fue humilde hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Entonces hay que practicar eso, hacer humildes, hermanos, no rebeldes, ¿no? En la familia tal vez la esposa nos llama la atención. Y si hemos hecho mal, pues hay que reconocer sí tienes razón, sí, sí, me he equivocado, perdóname o no. Ya, entonces uno tiene que ser humilde, pues así, hermanos, no rebelde, no caprichoso, sabe que está haciendo mal y sigue en lo malo, ¿no? Pues hasta nuestros hijos nos pueden llamar, pues la atención, papá está mal esto, lo que está haciendo. Sí, hijo, tienes razón, perdóname, hijo, ¿no? Porque esto sí, me he equivocado. Humildes, pues hermanos, tenemos que ser, no hay, no caprichoso, hacerse dioses con minúscula, ¿no? Ok, yo sé lo que hago, yo lo que mando, bueno, de repente nos estamos saliendo de lo que es correcto, pues hermanos, ¿no? Y la gente también nos puede llamar la atención. Entonces, humildes. Y también cuando vemos gente que está cometiendo errores, no pues condenar a las personas, ¿no? Sino ser misericordiosos, decir, mira, hay solución, amigo, vecino, hay solución, hay que hacer de esta manera, Dios dice así. Entonces, misericordia, hermanos, hay solución para todo, misericordiosos. Y hacer lo justo, no pasar por alto lo que dice Dios, pues no podemos estar apoyando al ratero, no podemos ayudar a apoyar pues al adúltero, no está bien, sí, a veces uno se ríe, ¿no? Así chistes hacen, ¿no? Del adulterio, del robo, de la mentira. No, pues no podemos estar de acuerdo con eso tampoco, pues hermanos, ¿no? O fomentar esas cosas. Bueno, hermanos, ahí está la lección de hoy día, hermanos. Esa es nuestra lección. Que Dios los bendiga, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final, hermanos, hemos estudiado acerca que Dios ama pues la justicia. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Implementemos entonces, hermanos, lo que finalmente nos dice, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. No nos olvidemos eso. Hacer justicia, amar misericordia, hermanos, y humillarnos ante nuestro Dios.
Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos. Invito a algún hermano, hermana que Amén. nos despida. Hermana Esther, por favor, usted despídanos con la oración. Usted está presente ahí. Prenda su micro, hermana Esther. Despídanos con la oración. Oremos, hermanos. Amoroso, buen Padre, Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia permites que estemos, Señor, en las primeras horas buscándote, Señor, en oración y ruego, estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor, perdón, bendícenos, Padre, nombre por nombre a las personas que estamos aquí en este Zoom. Bendice a nuestro hermano Justo, bendice su salud, bendice su familia, mi hermana Mónica, mi hermano Marcelino, que ellos hacen posible, Señor, que estemos todos reunidos. Necesitados de ti, venimos, Señor, a tus pies. Ayúdanos, Señor, como dice en tu palabra, a que podamos ser misericordiosos, amarnos entre nosotros, buscar un alma para tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Dios poderoso. Cuídanos en este día, acompáñanos. Nos entregamos en tus brazos de amor. Cuídanos y, Señor, que tú puedas permitir que mañana también podamos estar así reunidos, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra. Bendito Señor, tómanos en tus brazos de amor. Son favores que te suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermanos, nos despedimos pues hasta mañana, Dios mediante. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. El Espíritu Santo sea derramado a cada uno de ustedes, de todos nosotros, ¿no? Y hagamos la voluntad de Dios en este día. Solo Hasta justo, mañana. Sí, solo hermana. justo quedó un pedido de oración ahí en el chat de nuestra hermana Lucila. Dice, hermano, pido sus oraciones. Por ella misma pide, se encuentra en el hospital, ya, es salud en Cusco, ya. Esa es nuestra Muy hermana bien. Lucila, ya para que la tengamos en nuestras oraciones. Acordémonos también de nuestra hermana Lucila, que hoy está en el hospital de salud. Bien, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y hacer la voluntad de Dios, hacer justicia, hacer misericordia, y hay que ser humildes. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.